Hello, mi querida Healthy, bienvenida a un episodio más de este podcast Revolución Wellness, un espacio que se ha ido construyendo y tomando forma en conjunto conmigo y mi evolución como revolucionaria de bienestar. Hoy hablaré precisamente de esa evolución que tenemos como buscadores de salud y bienestar y cómo los health coaches, psicólogos, nutriólogos o incluso médicos están buscando el bienestar no solo de sus clientes o pacientes, sino su propio bienestar. Cómo se va desarrollando esto y cómo se va modificando y evolucionando a lo largo de su carrera o de nuestra carrera profesional esta búsqueda. Hoy quiero empezar hablando sobre la motivación y sobre esos motivadores o guías que nos llevan a formarnos originalmente como profesionales de bienestar. ¿Y cuáles son estos botones que tocan o esas fibras que se mueven adentro de nosotros para que inicialmente elijamos estos caminos? Y es que en muchos casos no es una elección natural o individual que viene desde tu esencia, desde tu autenticidad o desde una pasión innata. Muchas veces viene desde una influencia externa. Y estudiando este fenómeno, he concluido con 4 razones principales del por qué las personas elegimos carreras relacionadas a la salud y al bienestar. Y entre ellas también están entrelazadas y unidas y tienen un poco cada una de ellas. La cuarta es mi favorita. Y también te voy a dar unas preguntas clave para que descubras y desmanteles tus propias motivaciones más profundas que te llevaron por este camino como revolucionaria de bienestar. Quiero que mientras escuches este podcast no solo lo reduzcas a las profesiones, sino intentes verlo como algo más amplio, no solo una profesión, sino también un estatus socioeconómico, religioso y cultural. ¿Qué de todo esto es realmente tuyo y qué no? Y que si una de estas razones resuena contigo, obviamente compartas este episodio de podcast con estas personas que aún no han logrado comprender tu camino. Quizás con este episodio puedas lograr comunicar este motivo que te trajo aquí hoy. Así que empecemos con la primera razón. Una profesión, religión, estatus socioeconómico, etcétera, heredado. Típico, ¿no? Que mi papá era médico o mi abuelo y mi mamá, entonces yo también tengo que serlo. Y esto no siempre se ve así de transparente. En muchos casos, los hijos de estos médicos, psicólogos, etcétera, son involucrados dentro de estos contextos desde una edad muy temprana o son expuestos a libros, a formaciones o incluso situaciones donde cualquier otra profesión es cero atractiva, ¿no? O insuficiente, y esto provoca que se disfracen un poco los deseos auténticos de las personas. Y pues sin saber, automáticamente ya heredaste una profesión y generalmente estos se escuchan desde pequeños cosas así como vas a ser doctor igual que tu papá o igual que tu abuelo. Y aunque sí es verdad que las cualidades o virtudes propias de algunas profesiones se pueden heredar, como el ojo clínico para poder diagnosticar algo de solo ver al paciente, o la reputación, por ejemplo, que si tu papá era excelente cirujano, se espera de ti que también lo seas, son cosas que también se requiere cierto esfuerzo para mejorar con el paso del tiempo y mantenerlo. Se debe hacer un trabajo intencionado para sostener esto en el tiempo, ¿no? Las habilidades y la reputación. Lo decía un empresario mexicano muy famoso que heredó la reputación de su papá y cuando el papá murió, todos los proveedores con quienes su papá hacía negocios confiaron en él porque su papá durante 30 años nunca se había atrasado en un pago. Entonces, él heredó esa buena reputación, pero también heredó la responsabilidad de mantenerla en el tiempo. Y eso es algo que debemos considerar también cuando heredamos profesiones. Si realmente estamos dispuestos a sostener en el tiempo no solo las expectativas de los demás, sino el esfuerzo que conlleva cumplir esas expectativas. Y aquí es, por ejemplo, donde se empiezan a diferenciar los médicos que recetan perder peso y ellos mismos tienen sobrepeso versus los que llevan una vida saludable. Y aunque aclaro que esto es mucho más profundo que solo lo que se ve físicamente, porque lo que podemos ver es solo la punta del iceberg, pero de eso voy a hablar en el siguiente episodio. La segunda razón por la que algunas personas se convierten en profesionales de la salud o siguen una religión o etcétera, es por una lealtad familiar. Un poco diferente a la anterior porque es posible que esta no sea tan impuesta u obligada por tus figuras de autoridad de forma directa, pero ha sido incitado toda la vida y has sido testigo tal vez dentro de un lenguaje un poco implícito de los deseos de tus figuras de apego y tú con el afán de ser aceptado por esta tribu, ¿no? Por tus padres, tu familia, estas figuras, te autoimpones esta profesión que te fueron metiendo poco a poco sin querer en la cabeza, ¿no? Y a lo largo de tu desarrollo como ser humano, pues solamente has escuchado un lenguaje alrededor de esta profesión. Son los típicos de, no sé, tu mamá es una excelente psicóloga, líder de tal movimiento, investigadora, escribió tal paper, lo que sea, pero bueno, tú puedes elegir ser artista si tú quieres.
Claro que no, ¿verdad? O sea, obviamente, a menos que hayas hecho el trabajo profundo de dividir entre lo que tú quieres y lo que crees que tienes que hacer para no solo seguir perteneciendo a la tribu, sino a sentirte amada y aceptada por esa tribu, a menos que hayas hecho ese trabajo, pues podrás irte por otro camino. La tercera es por idealización. Muchas profesiones de la salud son admiradas por la sociedad, ¿no? Y los profesionales de la salud son súper respetados e incluso se puede llegar a percibir como de mayor jerarquía. Sobre todo si somos fanáticos de jerarquizar a las personas por alguna característica, ya sea física, económica, religiosa o en este caso intelectual. Y también está asociado a las creencias de que las carreras en salud pueden ofrecer o suelen ofrecer alta demanda y estabilidad económica, lo cual está muy alejado de la realidad porque eso va a depender completamente de factores que tú puedes controlar, pero también factores que no puedes controlar, como tu ubicación geográfica, tu situación socioeconómica, tus habilidades per se, ¿no? Como persona, así como tus ganas de mejorar. No es lo mismo un abogado en Pereira, una ciudad en Colombia, que un abogado en Ciudad de México, ni que un health coach en Canadá, que un health coach en Mérida. Y por último, la última razón por la que las personas elegimos carreras relacionadas a la salud y al bienestar, desde este análisis, es porque elegimos una carrera para nuestra propia sanación y crecimiento, como algunos de los health coaches, fitness coaches, y hasta doctores, ¿no? Que a través de su propio camino de búsqueda, crecimiento, sanación e introspección, llegamos a la conclusión de que nuestro camino ha sido demasiado nutritivo y hemos aprendido tanto y crecido tanto que es momento de integrarlo para guiar a otros en este mismo camino que ya transitamos nosotros. Y aquí es donde se hace la diferencia entre un profesional que te dice qué hacer para sanar, porque eso dicen los libros, la teoría, los papers, ¿no? Y el profesional que ya vivió la historia y te muestra cómo hacerlo desde su propia historia, desde su propio camino. Muchos doctores se especializan en cáncer porque perdieron un familiar de esa enfermedad, o los psicólogos que se especializan en trauma porque ellos lo vivieron en su infancia, etc. Este es un lenguaje que más allá del título es tu historia, ¿no? Es algo que ya integraste en tu historia y no solo se trata de querer ayudar a otros, sino que ese es tu motivador más grande, ¿no? Que otros no pasen por lo que tú pasaste y ya superaste. Y también es posible que tú seas un profesional de la salud por más de una de las razones anteriores, te lo decía al principio, todas están entrelazadas entre sí y con el paso de los años cada profesional se va desarrollando y va desarrollando también el amor por su profesión y eso es algo que podemos ver en la práctica clínica, ¿no? La pasión con la que algunos trabajan, cómo se desbordan por enseñar a otros y por compartir lo que saben. Y hoy quiero enfocarme en este episodio y en esta última razón, la cual se está haciendo cada vez más popular, que es ayudar a otros desde tu historia, ¿no? Es el uso de tu propia historia para contribuir en la renovación del mundo y a lo que yo he llamado tu revolución de bienestar. Una revolución de bienestar es una dicotomía, porque por un lado, sí es una revolución interior, donde te estudias a ti mismo en este camino de sanación, revisas tu historia, revisas tus traumas, revisas por qué estás donde estás, la razón por la cual te convertiste en profesional de bienestar, el origen real desde dónde comenzaste y cómo va evolucionando a lo largo de los años. Pero al mismo tiempo, es algo externo. Es una revolución externa donde proyectas hacia afuera tu trabajo interior para poder convertirte en líder de una causa o de un movimiento. Y es que una revolución de bienestar es un movimiento en pro de una causa que propone acabar con una injusticia social, de salud, política, religiosa, donde planteas un cambio de paradigma, de cosmovisión, y no se usa la violencia sino la conciencia. En una revolución de bienestar no buscamos antagonizar, sino buscamos unificar. Esa es mi definición de revolución de bienestar. Y cuando digo violencia, no solo hablo de la violencia física, sino también hablo de la violencia verbal, del hate, de la crítica. Si tú quieres ser líder de una revolución de bienestar, tienes que estar dispuesto a recibirlo todo, desde lo bueno hasta lo malo. Como líder, ejercemos una influencia sobre grupos de personas y ahí es donde entra el hate, ¿no? El antagonismo, donde entra esta semilla de ignorancia o inconsciencia de las personas que no saben tu causa, no entienden, porque no han vivido eso. Y siempre va a haber, por un lado, el grupo al que tú influyes, que sigue tu propuesta, que está de acuerdo contigo, a los que ya has ayudado, el que cree en ti y te ama como marca personal, pero también por otro lado están los personajes que antagonizan tu movimiento, que no están de acuerdo con tu propuesta, que piensan diferente, que invalidan tu cosmovisión porque tal vez o muy seguramente no saben lo mismo que tú sabes. Y eso también está bien y hay que saberlo soltar. Ser realmente un líder suena maravilloso, pero para convertirte en líder y permanecer ahí vas a requerir de varias cosas. Primero, haber hecho el trabajo interno necesario y pertinente que inicia con el cuestionamiento de ¿qué me trajo aquí?
¿Qué me trajo aquí donde estoy yo? Donde vas a empezar a destapar poco a poco las coladeras de tu mundo interior, sacas la basura, te conviertes en el observador y dejas de ser la víctima. También es necesario aceptar e integrar que van a haber personas que te aman y personas que te odian. Vas a necesitar mucha claridad, mucha constancia y mucha perseverancia con tu mensaje. Salir afuera a decir una y otra vez what you stand for, qué lideras, qué representas, qué te importa a ti. Vas a requerir de valentía, de seguridad y de certeza en tus puntos de vista, de transparencia con tu historia, pero también de flexibilidad para cambiar esos puntos de vista si es necesario, con humildad y sobre todo vas a requerir de mucha responsabilidad, que muchos no están dispuestos a asumir. Y todo esto para salir al mundo y usar tu voz para crear una revolución. Lamentablemente, una revolución de bienestar no hay neutrales. Tenemos que estar dispuestos a ser amados u odiados. Incluso, a veces, o muchas veces, por profesionales del mismo campo de la salud. Y de eso te voy a hablar en el siguiente episodio también. Pero para cerrar este episodio quiero hacerte este regalo, para que te cuestiones el origen de tu profesión y de lo que haces hoy. Si tú estás en este camino, porque es un camino que dura toda la vida, quiero que te hagas las siguientes preguntas y que tomes nota porque son cruciales para tu desarrollo y para entender de dónde viene lo que haces y cómo empezar a construir tu propia revolución de bienestar. Quiero que te empieces a preguntar, ¿por qué quiero este movimiento? ¿Hay una causa mayor que me levanta de la cama todos los días? ¿O quiero dinero, fama y reconocimiento? ¿Busco aplausos y admiración o busco que otros sean transformados con lo que yo sé? ¿Me importan las personas que ayudo y les permito ir a su propio ritmo o los presiono para tomar acción y hacerlo a mi forma? ¿Esto es una misión de vida o es algo temporal? ¿Esta revolución será completada el día que te mueras o continuará? ¿Estás dispuesta a ser odiado o odiada a causa de tu movimiento? Te dejo aquí estas hermosas preguntas como la última parte de este episodio. Espero que lo compartas con aquellas personas que no están comprendiendo tu revolución de bienestar y nos vemos en el siguiente episodio. Te quiero mucho. Chao.